Hola, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañen en una emisión más de Megáfono, una producción de Artículo 19 y Rompeviento Televisión por Internet. Pues estamos en la conducción Leopoldo Maldonado y Ana Cristina Ruelas. Y hoy vamos a hablar del INOCDAI. Ana, ¿qué es el INOCDAI, por favor? Explícanos. Son los resultados de la segunda edición del Índice Nacional de Órganos Garantes, un estudio que busca dar cuenta de la gestión con un enfoque ciudadano de los organismos garantes de transparencia y derecho a la información en las 32 entidades federativas de la República. Y para eso, pues, invitamos a una colega, aliada, muy querida, Gaby Morales, directora de México Infórmate. ¿Cómo estás? Hola, Polo. Muchas gracias. Yo también los quiero mucho. Y aquí en puro amor. Puro amor. Vamos a hablar del amor, sí, ¿no? En lugar del INOCDAI, porque nos vamos a decepcionar un poquito con algunos resultados. Sí, así es. Pero, ¿Qué podemos decir de este segundo índice? Algunas conclusiones, digamos, generales que nos permitan ir teniendo en cuenta los avances en el sistema de transparencia, sobre todo a la luz de la reciente, o ya no tan reciente, reforma constitucional y de la aprobación de la ley general, de la ley federal de transparencia. ¿Para dónde apunta, Gaby, estos organismos garantes en los estados y a nivel nacional? Sí, apuntan a... tienen un gran reto enfrente. Tienen que realmente implementar a lo que están obligados ahora por un marco normativo amplio, progresivo. Estamos un poco decepcionados de los resultados en general porque reprobaron. Antes habían reprobado, pero ahora reprobaron un poquito más y otros diferentes. Entonces, lo que vemos, y tratando de ser lo más positivos posibles y viendo hacia adelante, es que tienen una responsabilidad enfrente muy grande. ¿Cuál es el promedio nacional? ¿Cómo están los números? ¿Qué nos da cuenta esta segunda edición del índice? ¿Cómo dices que cayeron, etcétera? Sí, ellos cayeron. El promedio nacional del índice en esta edición es de 49.74%. En 2014, que fue la primera vez que hicimos este trabajo, era tampoco muy bueno, era de 53%, cayeron. Pero lo que vimos es que hay una desviación estándar muy grande. O sea, se movieron los organismos que iban bien, ahora ya no tanto, por ejemplo, y otros que iban mal consistentemente 2013, 2014, 2015 y hacia abajo, aun cuando tienen mejores marcos normativos. Y dos problemas, en la promoción del derecho a la información y en el asunto de resolver controversias a favor de las personas que solicitan información y no de las autoridades que la niegan. Cuéntanos un poco, con nombre y apellido, ¿quién salió bien, quién salió mal? ¿Quiénes son estos que empeoraron tremendamente respecto al índice anterior? ¿Cómo quedaron los estados? El primer lugar en este estudio lo tuvo Campeche. Durango. El mejor fue Campeche. El mejor fue Campeche. Uh-huh. Después el estado de Durango y la Ciudad de México. Así quedaron. El caso de Campeche es muy interesante porque vimos que se acercó a la ciudadanía. Empezó a contestar mejor, más claramente. Empezó a entender lo que las personas le estaban preguntando. Y consistentemente 2013, 14 y 15 fue hacia arriba. Está muy bien. Lo mismo el estado de Durango y la Ciudad de México, pero el caso de la Ciudad de México atiende mucha más población, pero también tiene más presupuesto. Lo que dijo el estudio es no necesariamente tiene que ver con el presupuesto que tienen, sino con la voluntad de hacer las cosas bien. Oye, y Campeche, por ejemplo, ¿dónde estaba en el índice pasado? ¿En qué lugar estaba? Estaba en el 9º lugar. Entonces hubo un avance sustantivo. Bueno, esas son de parte de las buenas noticias. Sí, sí. Pero, no se me agüiten. Tengo entendido que Puebla cayó considerablemente. En la primera edición del índice era el primer lugar. Ahora, ¿en qué posición queda y cómo estamos viendo eso, esa caída tan tremenda que tuvo el estado de Puebla? Ajá. Puebla está ahora en el lugar 14. De ser el primero se fue hasta el lugar 14. Lo que hemos observado, Puebla en la primera edición tenía una de las mejores leyes.
Eso le benefició por la propia metodología que tuvimos. Es importante ocupar estos espacios y todos para decir que en esta segunda edición del INOCDAI revisamos las opiniones de expertos, de académicos, de funcionarios públicos para hacer una valoración, digamos, más pura del desempeño de los organismos de transparencia. Entonces es pues más neutral, más sólida y rigurosa. Oigan, antes de continuar, vamos a un video que precisamente nos explica todos estos elementos del INOCDAI y regresamos para seguir platicando. El derecho de acceso a la información sirve como herramienta para la construcción democrática. Ayuda a conocer el desempeño de la actividad pública y le permite a la sociedad la exigencia de otros derechos. Existen instituciones del gobierno obligadas a velar por la transparencia, la rendición de cuentas y promover que la información generada por las autoridades sea útil para la toma de decisiones de los ciudadanos. Durante 2015, Artículo 19 y México Infórmate solicitaron a los organismos garantes información pública sobre diferentes dimensiones con la intención de evaluar el nivel de efectividad y la garantía que le brindan al derecho como instituciones responsables. El Índice Nacional de los Organismos Garantes del Derecho de Acceso a la Información arroja que el promedio nacional de desempeño de los organismos es reprobatorio, de 49.74 sobre 100. Los 5 estados peor calificados son Guerrero con 14.48, Aguascalientes con 27.01, San Luis Potosí con 34.81, Nuevo León con 35.48 y Baja California Sur con 37.88 de calificación. En cambio, los 5 mejores evaluados son Campeche con 68.22, Durango con 67.54, Ciudad de México con 66.17, Tlaxcala con 65.91 y Coahuila con 65.43. Para revisar la metodología, los resultados y las recomendaciones de este estudio, ingresa a la página en transparencia.org. Pues ahí está la explicación y nos decías, Gaby, pues estos resultados tan drásticos, los cambios que está habiendo, ¿no? Hay una buena noticia, estados que suben, pero hay estados que bajan como Puebla, ¿no? Y que refleja una situación muy grave que se vive en el estado, ¿no? En materia de transparencia y acceso a la información y en el resto de los derechos humanos, ¿no? Pero particularmente habíamos estado viendo cómo el organismo garante pues más bien se convertía en un obstáculo, ¿no? En casos muy particulares, con periodistas que estaban metiendo solicitudes sobre publicidad oficial, sobre temas de seguridad, etcétera, ¿no? Y bueno, pues se refleja, ¿no? Sí. En términos numéricos, el caso Puebla es paradigmático, ¿no? Sí, el caso de Puebla es la puerta de entrada para ver condiciones de falta de independencia, falta de imparcialidad que algunos organismos garantes todavía tienen. Este es el caso de Puebla. Puebla está abriendo la información de los municipios, pero casi nunca de las autoridades estatales. Eso habla de la conducción del gobierno. Exactamente. Y por supuesto la situación de, no solo de periodistas en el estado de Puebla es complicada, los defensores, la sociedad civil en Puebla es una de las más consolidadas y fuertes, y yo advierto como cierta sensibilidad, como no se ven muy tranquilos. Ahorita mencionaste algo que es muy interesante dentro del índice. De los 32 órganos garantes, el 40% únicamente cuenta con especialidad en materia de transparencia. Esto quiere decir que los comisionados que integran los plenos de estos organismos, solamente en el 40% de los casos han tenido alguna relación en materia de acceso a la información y transparencia en su experiencia anterior. ¿Esto crees que impacta realmente en el funcionar de los órganos en relación con esto que mencionabas de las negativas o del acceso a la información final de los ciudadanos? Decías que había caído considerablemente la razón que los organismos le dan a los ciudadanos. ¿Cómo podrías ver esta relación entre especialidad y resoluciones? Sí, me parece que hay una relación que identifica el estudio. También es que ya han pasado muchos años en México con el derecho a la información.
¿no? Cuando presentamos el estudio la vez pasada nos decían, no, pero hubo personas que no tenían especialización, hicieron un gran trabajo, sí, pero es que no había nadie, o sea, veníamos innovando en México con eso, ahora ya pasaron más de 13 años y hay mucha gente que ha explorado eso, hay muchos principios internacionales que estas personas pues no pueden retomar y tienen que aprender que cubrir una curva de aprendizaje costosa. A ver, tocas un punto muy importante y venía justo pensando en esa cuestión. Llevamos más de 13 años con un sistema de transparencia. Fox creo que fue de los pocos aciertos que tuvo en su gobierno. Claro que no fue gracias a él, sino fue una lucha de la sociedad civil, pero por lo menos había condiciones, hubo condiciones y voluntad de caminar hacia el acceso a la información pública. 13 años, estamos hablando, 2002 más o menos fue la primera ley, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Qué nos dice? O sea, en perspectiva histórica, ¿qué significa que a estas alturas del partido sigan teniendo esas falencias estos organismos garantes? Bueno, Polo, yo creo esa es la pregunta. Mira, yo creo, y lo he estudiado mucho, mucho el asunto, me parece que la apuesta que hemos hecho aquí es hacia la legislación. Siempre a la legislación. Si no funciona, cambiamos. Y si no funciona, cambiamos otra vez. Pero se ha puesto poca atención en la implementación de las leyes y creo que es un momento de corregir eso. Entonces no estamos siendo, en términos muy llanos, no estamos siendo una sociedad más transparente. No tenemos gobiernos más transparentes. A 13 años de perspectiva, con sus avances, por supuesto, con los retos que sigue presentando, pero entonces seguimos teniendo estos huecos, estos ámbitos de opacidad inaceptables ya con tanto tiempo y en una supuesta sociedad democrática, ¿no? Sí. Eso, bueno, pues... Sí, no, la verdad es que la situación es que si bien tenemos más información que la que teníamos hace 13 años, la realidad es que con tanta información, ahora ya no sigue. ¿Qué sigue después? Ya sabemos que se robaron tanto dinero. Ya sabemos que hubo una desviación de fondos para tal lado. Ya sabemos que un diputado gana muchísimo. Conocemos los contratos. Pero ¿qué pasa después? La pregunta es, ¿qué pasa después? ¿No? Y la vamos a responder después de un corte. No se vaya. No se vaya. The name's Bond. James Bond. Continúa esa torpeza gubernamental sin un liderazgo, porque si tú comparas a un presidente como Peña Nieto, y acá no voy a ser ideológico, te voy a dar ejemplos de todos los ángulos, con un presidente como el presidente Santos de Colombia, o el presidente Mujica de Uruguay, acá ya no tienes centro-derecha, centro-izquierda, el presidente Peña Nieto da una imagen lastimosa. Da una imagen de ser un títere de empresarios puesto ahí, al cual se le están pasando las notas para que hable como un títere, cuando le hacían preguntas los familiares de desaparecidos, porque no sabe contestar ni siquiera las preguntas. El presidente Peña Nieto es un símbolo de la impotencia del Estado, no es un símbolo de ningún tipo de poder ejecutivo. Muchas gracias por
seguir con nosotros en Megáfono, un programa de Rompeviento Televisión. Ahora vamos a un video para explicar lo que es el Índice Nacional de Organismos Garantes del Derecho de Acceso a la Información. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué un estudio como el Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a Información es importante? Porque me parece que resuelve o que abona en una cuestión que es fundamental en una democracia, que es el asunto de quién vigila al vigilante o quién evalúa al vigilante. En este caso, lo que hace el índice justo es revisar a partir de las 4 funciones más importantes que tienen los órganos garantes, qué tanto están cumpliendo con estas funciones y por lo tanto qué tanto están tutelando y promoviendo el derecho de acceso a información pública. Entonces, lo que nos proporciona el índice pues es una suerte de radiografía que nos dice cómo están los órganos garantes del país en materia de promoción, en materia de resolución de controversias, en materia de la defensa misma del derecho. Y por otro lado, lo que nos muestra pues son las diferencias que hay todavía entre cada uno de los órganos garantes en términos de capacidades institucionales, de mejores prácticas y de cumplimiento de la ley, porque justo en este índice pues lo que se considera es qué tanto están cumpliendo la ley. Creo que es un insumo muy valioso y que va a representar pues un material que se puede utilizar para construir una política a partir del Sistema Nacional de Transparencia. Pues muy clara, Lilia Vélez, como siempre. Y bueno, estamos platicando con Gaby Morales de México Infórmate. Y bueno, pues con un panorama poco halagüeño, pero seguimos teniendo mucho trabajo que hacer y lo seguiremos haciendo en la materia. Me interesa esto que comentabas del contexto legislativo, ¿no? Ya hubo muchos cambios. Se ve, o por lo menos preliminarmente, o se intuye que estos organismos garantes, sobre todo en los estados, van en el camino a adecuarse a ese marco progresivo, muy protector del derecho a la información, con elementos que de verdad, incluso a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, son envidiables, ¿no? En una ley en materia de transparencia y acceso a la información. Se ve que van para allá o de plano no están entendiendo el marco algunos, o cómo está la situación de los órganos garantes ahí. Yo diría que tienen el reto de sacarle más provecho al marco normativo que tienen, que les está avalando las funciones que tienen que realizar. Eso me parece que todavía no lo están sabiendo hacer. Y el asunto, ahorita en el video Lilia Vélez comentaba sobre el Sistema Nacional de Transparencia también. Lo que sí me parece que no están sabiendo hacer es coordinarse entre ellos. Ajá. En el Sistema Nacional de Transparencia. Y no sé por qué no, porque ya lo hacían antes, tenían otro foro, se llamaba la Comaip, ahora es el Sistema Nacional, pero yo los veo así como que no saben mucho por dónde. Y también creo que una de las cuestiones, Gaby, cuéntanos un poquito más de esto, es realmente las políticas que están impulsando para hacer que este derecho avance a un segundo nivel, que no solamente sea, ahora hablamos mucho de la Plataforma Nacional de Transparencia, seguimos hablando de los sistemas tecnológicos para el uso del derecho de acceso a la información, pero creo y siento que no les está preocupando mucho el alcance de este derecho para todas y todos los ciudadanos y el potencial de este derecho democrático para la exigibilidad de otros derechos. ¿Cuál es tu percepción respecto a esto? ¿Cómo ves qué crees que tendrían que estar haciendo los órganos en esta materia para avanzar hacia ese espacio? Sí, justamente ayer en la presentación del índice nos decían, siempre se ha dicho que el derecho a la información lo ejercen pocos. Y decían, no, pues sí, es un derecho elitista. Pero autoridades públicas no pueden decir eso porque no puedes apartar los derechos humanos de las personas. Tienen esa grande responsabilidad y no lo están haciendo. Y como dices, también, la Plataforma Nacional de Transparencia, que además ahorita tiene unos problemas y no funciona,
ni siquiera para las personas que pueden usar, que no tienen la brecha digital y pueden usarla, ahorita tuvieron problemas y no se puede usar. Pero además es muy importante que los organismos de transparencia se acerquen a las poblaciones para que conozcan el contexto y las necesidades que ellos tienen y les puedan comunicar de forma amplia y correcta la importancia que tiene para ellos tener información de acceso público. Oye, pero aquí comentas algo muy importante. Dicen que es un derecho elitista los que se supone que tienen que promover Eso es algo hacia la tremendo. población. O sea, la población se tiene que acercar a ellos, no ellos a la población. No ellos a Eso la es población. algo, una joya. A ver, pero otra joya, por favor, platíquenme. ¿Cuál es la respuesta de los órganos garantes ante los resultados del índice? Porque entiendo que evidentemente no les cae en gracia, ¿no? No. Entonces, además de justificarse con estas cuestiones que son muy preocupantes saliendo de la voz de un funcionario, de un organismo garante, ¿qué otras cosas dicen? ¿Cómo justifican? O sea, ¿qué es lo que responden al índice? Sí, Polo. Mira, nuestros coordinadores estatales en México Infórmate han estado dando seguimiento muy atento a esto y dicen que los organismos garantes dicen, bueno, pues no nos fue tan mal. Algunos dicen, no, pues estamos bien, ¿no? Como en la mediocridad. Saqué 6, ¿no? Pasé. Sí, pasé, ¿no? Todo bien, ¿no? Y otros que dicen es que, se escudan en la metodología, hacen cuestionamientos a la metodología. Y yo lo que les decía hace ratito es que esta metodología atendió las observaciones y trató de ser todavía más rigurosa. No es que la otra no lo fuera, pero escuchamos a los demás porque creemos en la deliberación. Otros dicen eso, o ya hay otros que han dicho no está actualizada. No está actualizada. ¿A qué se refieren? No sabemos. Este índice cubre los años 2013, 2014 y 2015. Se hace una evaluación y un barrido de durante 3 años de la gestión de los organismos. Es que les garantes. faltó de enero a abril y ahí hubiera mejorado muchísimo. Y tal vez ellos ¿no? dicen, Esa es la actualización que se refiere. Claro. Y ellos dicen, tendría que haberse hecho desde el término de 2016. Pero bueno, ¿cuándo haces el análisis de datos? Pero creo que hay una cosa también que creo que fue valiosísima al momento de presentarse el índice, es que se menciona también que al final de los días, después de hacer una solicitud de información, de irte a un recurso de revisión, Gaby mencionó ayer que la gente no recibe la información después de ganar un recurso de revisión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué genera esto? Sí, el problema es que lleva mucho tiempo pasando y ahora tenemos este nuevo marco normativo que ya fue a decirles, a ver, tienes que darle seguimiento a tus resoluciones para ver que la gente reciba la información que solicita. No están sabiendo hacer eso todavía los organismos de transparencia. Lo que pasa es que los sujetos los organismos de transparencia les dicen, bueno, entrega la información que te pidió, ya no entran a revisar, no hay posibilidad de que vuelvan a pedir información y no se revisa. Les dan lo que quieren, los sujetos obligados, ¿no? Exacto, y además todo el ciclo de acceso a la información es público, pero se interrumpe cuando entra un recurso de revisión, ahí tú ya no puedes saber quién preguntó qué y qué le contestaron. Okay. Está roto. Nada más para explicar un poquito, yo voy, ¿no?, a la Secretaría de la Función Pública, ¿no?, con el gran Contralor de la Nación, Virgilio Andrade, y le pregunto, ¿estás auditando o estás revisando a IGA, ¿no?, por ejemplo? Y él me contesta, no te puedo decir porque es materia de seguridad nacional, ¿no? Digo, estoy siendo muy burdo, perdón que sea tan... pero voy al INAI. En este caso, aquí sería el INAI, pero supongamos que en cualquier estado, cualquier autoridad estatal, y les digo, no me está respondiendo, meto un recurso de revisión, ¿no? Sí. Y ellos resuelven. Y después de que resuelven, abre, los archivos que te están pidiendo, los documentos que te están pidiendo, se desentienden, ¿no? Y ya te entregan lo que quieren las autoridades. Exacto. Ese es el gran problema. Sí, los organismos de transparencia ya no entran a revisar qué te entregan. Que se cumpla su resolución. Que se cumplan sus resoluciones. Sí, tienen un problema de ejecución. O sea, al final,
confían ciegamente en la buena fe de la autoridad que No, te va bueno. a entregar exactamente lo que ellos solicitaron. La verdad es que es algo preocupante. Bueno, Gaby, cuéntanos un poquito, al final, ¿cuáles son tus conclusiones del índice? ¿Qué crees que tendríamos que ver en 2 años que se haga una nueva evaluación? Lo que tendríamos que ver es que ya tuvieran el 100%, por favor. Tienen muchas condiciones favorables para hacer bien su trabajo. Sí. Yo creo que todos pueden llegar a eso y que haya una relación más cercana con la sociedad. Es el principal reto que se ha reiterado mucho porque los derechos humanos no se negocian. ¿Crees que la ley general, que las nuevas leyes vayan a impactar en la gestión de los organismos garantes? ¿O crees que ya llevamos 1 año de que se aprobó la ley general y todavía no hemos visto que un órgano diga, bueno, no importa que mi ley local no esté funcionando todavía o que no entre en vigor, yo aplico la ley general porque creo en el principio pro persona, porque soy una persona convencida de que soy garante de un derecho humano, no soy parte de un procedimiento administrativo y entonces ya... ¿Cómo ves que ha avanzado la ley general? ¿Realmente crees que ha impactado en algo los cambios? Todavía no. Yo diría todavía no ha impactado en la ley general. O sea, no ha tenido un alcance considerable, sin duda, ¿no? Y las leyes locales, pues tampoco. Hubo muchos que terminaron de armonizar su ley, pues ya para salir al plazo, así ya está y no pasa nada. Pero entonces eso significa que debe de haber una exigencia ciudadana muy fuerte, porque si la ley no lo está logrando y nosotros y todos los ciudadanos, las personas en México se descuidan, esto no va a cambiar. Y seguramente lo habrá, ¿no? La gente se está cansando, ¿no? La corrupción, la opacidad está cansando a la gente y cada vez los ciudadanos que no estamos muy familiarizados o los que no están se van acercando más a estos mecanismos, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, Gaby, pues muchísimas gracias. Gracias como a siempre, muy ilustrativa toda tu participación y pues un gran trabajo que han hecho, de verdad, y también felicitarlos. A Ana y a quienes no están aquí, al equipo de Artículo 19, equipo de México Infórmate, un gran trabajo, de verdad, léalo, infórmese, porque pues si no, nos van a seguir viendo la cara. 49.74% el promedio nacional del Índice Nacional de Organismos Garantes. Reprobados. 17 estados por debajo de la media. ¿Qué está pasando con el Sistema Nacional de Transparencia? ¿Cómo van a mejorar? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero invitarlos a la obra de teatro El hombre que se convirtió en pistola, una dirección de Saúl Meléndez y dramaturgia de un servidor. Estamos en el Teatro del Granero los jueves y los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. Véngase a ver teatro con nosotros. Los derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar.